un trago de agua, antes de nada, ¿Ya? para aclarar la voz. Hola, buenos días. De nuevo. Son las 11:10 y vamos a iniciar esta mesa que vamos a procurar, lo hemos casi pactado, de no extendernos mucho en el tiempo que tiene que durar la intervención en las mesas, para poder dar paso a que ustedes puedan preguntar, porque me temo bien, que esta mesa dedicada a teatros públicos y privados y la coexistencia y colaboración entre ambos siempre es un tema que levanta expectación, levanta muchas, voy a utilizar el término de Jesús Cibarro, muchas dudas, y seguramente es un tema que apasiona y que interesa a todos ustedes. Por lo tanto, voy a dar paso a que cada uno de ellos diga quién son, aunque imagino que los conocéis, pero bueno, siempre está bien recordar, y luego volvemos para que cada uno de ellos haga una intervención del tema que le ha traído hasta aquí, y luego entre ellos hablan y luego hablamos entre ellos y todos ustedes. Por lo tanto, damos paso, empiezo absolutamente por mi derecha, para que vaya haciendo una muy corta, iba a decir, y sincera presentación. Vale, buenos días a todos. Gracias por invitar a la Red de Teatros Alternativos a este foro. Soy Jacobo Pallarés, soy presidente de la Red de Teatros, la Red de Teatros Alternativos. Soy codirector de Espacio Inestable, una sala de pequeño aforo de la ciudad de Valencia que ha vivido la semana pasada un terremoto llamado ITM Valencia. Y nada, estoy aquí contentísimo de participar con vosotros. Soy Jesús Cimarro, presidente de FAETEDA, que es la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza, una federación que agrupa a prácticamente todas las comunidades autónomas, al sector privado, la iniciativa privada de pequeño, mediano y gran formato. Además, dirijo la empresa Pentación Espectáculos y dirijo los teatros Teatro La Latina de Madrid y el Teatro Bellas Artes. Y desde hace 5 años dirijo el Festival de Mérida. Buenos días, Egunon, bons días, bon dia. Soy Carles Morán, director del Centre Escultura de Toa, un teatro situado en Santurce, en el Gran Bilbao, y además miembro de la Comisión de Formación y Conocimiento de la Red de Teatros Española. No diré todo el título porque es larguísimo y nunca me lo aprendo. Solo le sale a Paulo, que le toca decirlo muchas veces. Muy bien, pues vamos a seguir el cuadrito que nos han proyectado y comienzas tú, Carlos. Vale, muchas gracias. Muy bien. Bueno, nos toca hablar de los teatros públicos y privados, su coexistencia y posible colaboración. He de decir de entrada que, como es sabido, es un lugar común. La mayoría de los espacios de exhibición que existen en nuestro país, alrededor de 800, son de titularidad pública. Si bien es verdad que su gestión cada vez es más compleja, no es una gestión directamente pública, hay una gran diversidad. Y también es verdad que los espacios de titularidad privada en diversas formas a lo largo de los últimos años han ido aumentando en número, etcétera, de manera que se observa en la realidad una cierta diversificación, sobre todo en las grandes ciudades, especialmente ahí, que de alguna manera nos permiten hablar de una cierta recomposición del ecosistema de exhibición teatral en nuestro país. Esto implica una cierta convivencia, una convivencia que no siempre ha sido cómoda ni digamos amable. Ha habido una cierta tensión, un cierto conflicto y al menos un conflicto casi siempre discursivo, ¿no? Pero digamos que es un hecho que hay una coexistencia de espacios públicos y privados que iremos desarrollando y vamos a hablar de ello. Para empezar, me gustaría
perder unos segundos o un minutillo hablando de los antecedentes. No voy a remontar al pasado más lejano. Diré sencillamente que en los años 60-70, desde todos los sectores de la profesión, y especialmente desde la gente que hacía teatro, es decir, compañías, creadores, etcétera, había una continua reclamación de una solicitud de mayor apoyo, presencia de los poderes públicos en la exhibición, en la producción, en todo lo que tenía que ver con la cadena de valor del hecho teatral, ¿no? Fue en los años 80, con la democracia, cuando esta solicitud vio en la práctica, se vio completada con una intervención masiva de la Administración, empezando por el Ministerio de Cultura, siguiendo por las autonomías y después, y al mismo tiempo, todo de una manera compleja y muy abigarrada por los propios ayuntamientos, ¿no? Una intervención masiva de los poderes públicos que se hacía desde el entendimiento de que la intervención en cultura y específicamente en las artes escénicas era un derecho y un deber, un derecho que tenían las instituciones y un deber que además venía muy avalado o empujado por 40 años de dictadura que animaban a recuperar el tiempo perdido. Se hizo todo ello desde el paradigma de la democratización de la cultura y se hizo, lamentablemente, sin proyectos. Se abrían espacios, se iniciaban programaciones y no había un proyecto que asociara esa intervención a un territorio, sus necesidades, unos objetivos, una misión, etc. Seguramente esto fue así porque no podía ser de otra manera. Yo os conozco a muchos, me conocéis, somos gente que hemos llegado a esta historia por caminos tortuosos y de lo más simpáticos o paradójicos. Y es que no había capital humano suficiente ni recursos intelectuales en el país acumulados para poder ordenar toda esa intervención masiva que fue muy importante de una manera, digamos, más científica, ordenada, etc. Yo creo que eso está cambiando y las nuevas generaciones, afortunadamente, contarán con recursos intelectuales más adecuados para abordar todas estas cosas. Bueno, en los años 90, no en los 90, pero digamos, por poner, esto es como siempre que se acotan las cosas, se pueden cometer errores, pero digamos que en los años 90 aparece también un nuevo empresario privado, que no es ese empresario de Paredes de antes de la democracia, que ocupa hoy en espacios privados ya preexistentes o se ocupa de otros nuevos, crece una red de salas alternativas como un itinerario específico de espacios, etcétera, ¿no? Y empieza a surgir un discurso que solicita de la Administración un cierto papel subsidiario. Esté usted allí donde no podemos llegar, las compañías, los privados, etcétera, ¿no? Un discurso que además se alimenta por un cierto agotamiento del sistema, porque la falta de proyectos, de marcos legales, etcétera, que había habido en todas esas 3 décadas, pues no se corrige. Por lo tanto, hay un cierto agotamiento y además a ello se une la crisis económica y una serie de factores que hace que en algunos momentos hasta discursivamente se diga: dejen ustedes, los públicos, dejen ustedes el espacio a los privados, que ya nos ocupamos nosotros de ello, ¿no? De manera que incluso, curiosamente, se ha producido un péndulo ideológico desde esos primeros años o previos a la transición, donde todos pedíamos la intervención de lo público, a otros años posteriores. No es el estado actual de la cosa, pero ha habido unos años anteriores, estos últimos años, en los que se pedía todo lo contrario: abandonen ustedes la intervención, déjenos que lo hagamos nosotros porque somos más eficaces, que al fin y al cabo era el mismo concepto que alimentó el inicio de la intervención de la Administración, ¿no? En todo esto seguramente ha habido un péndulo que también ha tenido por detrás un cierto discurso ideológico a caballo entre las posiciones más neoliberales o liberales y las posiciones más socialdemócratas. Pero bueno, dicho esto, para contextualizar, lo que es evidente es que hay una evidente diversificación en el país de intervenciones en el caso de la exhibición, de la detentación de espacios en su titularidad o en su gestión, que básicamente pueden ser, o diríamos, que están enmarcadas en esto que he puesto así muy deprisa: espacios públicos privados puros, es decir, aquellos que son claramente de espacios de titularidad pública, gestión pública y viceversa. Hay públicos de gestión privada y hay también privados que están absolutamente subsidiados por la Administración a través de las subvenciones, etcétera, ¿no? En todo caso, hay una coexistencia. Y si va a haber colaboración, esa colaboración va a poner en el epicentro la voluntad de los operadores.
Y va a ser sobre ese eje sobre el que se podrá desarrollar una colaboración importante, que yo creo que es absolutamente necesaria entre los espacios públicos y privados. Y digo más allá de los espacios públicos y privados, digo entre la iniciativa pública y la iniciativa privada en el ámbito de las artes escénicas, en los tiempos venideros. Y claro, por lo tanto, si no hay voluntad, va a ser difícil que funcionen las cosas porque no hay un marco normativo que defina qué le toca a cada quien. Es decir, que o no lo hacemos o va a ser muy difícil que aquí avancen las cosas, salvo que nos acompañe la iluminación de un marco legislativo que algún día determine qué debe hacer cada cual y en qué más. Es decir, la colaboración se va a producir si hay voluntad, y para que haya voluntad yo creo que hay que situar unas bases que sustenten esa colaboración. Desde mi punto de vista, básicamente son estas. Debemos entender que las artes escénicas son un servicio público, préstelo quien lo preste. Son un servicio público porque desarrollan la creación, son un efecto espejo para la sociedad donde se mira, genera valores y los transmite, desarrolla la comunidad, genera empleo, muchas cosas. Y además es un servicio público incluso, como decía el Plan General de Teatro que firmamos todos, porque genera beneficios más allá de que toda la sociedad consuma o no consuma el teatro. Es importante que haya teatro, incluso aunque no toda la sociedad sea consumidora de teatro. Y que se pueda gestionar un servicio público desde iniciativa privada y pública no es nada extraño. La educación en este país es un servicio público que se presta desde la iniciativa pública pura y también desde la iniciativa privada a través de la concertación. Mutatis mutandi, podríamos decir que también algo así se podría hacer en el ámbito de las artes escénicas. Me he perdido, a ver. Bueno, además de que debemos reconocer y situar eso como una idea central, yo creo que debemos reconocernos todos en esta idea. El amor al arte es cosa de todos y todas. Aquí todo el mundo está actuando, los públicos y los privados, desde un dichoso y querido amor al arte. Cuando digo al arte, digo las artes escénicas. Más allá de que haya buenos productores, peores programadores, en fin, como la vida misma. Aquí hay de todo. Pero si no nos reconocemos esa base de partida, va a ser difícil que funcionemos. Y así podemos entender y enmarcar que hay funcionarios que trabajan muchísimas más horas de las que les corresponde, lo que no ocurre en otros ámbitos de la administración. Y tendremos que entender que hay compañías, espacios, etcétera, donde se trabaja incluso a pérdidas. Pudiendo dedicar ese esfuerzo y esa energía en otros ámbitos, se dedica a las artes escénicas, porque las artes escénicas tienen un veneno que a todos nos ha contaminado. También, para poder colaborar, será necesario que se expliciten los proyectos. Es muy común que la gente no tenga muy claro su misión, decía ayer Marta, la misión, el por qué y para qué de lo que está. Es imposible establecer un diálogo, un espacio privado y un espacio público que son concurrentes en una ciudad si no hay una explicitación de los proyectos, los objetivos, etcétera, para situar los puntos de encuentro, esos círculos concéntricos y el mínimo común denominador, ¿no? Y luego sería sensato pensar que para poder colaborar es mejor ir desde lo pequeño a lo grande, ¿no? Y de los secundarios, etcétera, a lo general, que hacerlo al revés. Cuando se plantean colaboraciones sobre proyectos demasiado complejos, lo normal es que se fracase. Hay que hacer camino al andar y construir colaboración a través del camino que se hace andando, ¿no? Hay dificultades para la colaboración. Existen en nuestro terreno, en nuestra profesión, muchos prejuicios que enfrentan radicalmente a ambos sectores, lo privado o lo público, ¿no? Hay un lenguaje a veces cargado de prejuicios, ¿no? Algunos que hablan desde lo público confunden la administración con lo público. Yo entiendo el hecho teatral como un servicio público, me da igual que lo preste un privado o un público. Hablaremos de cómo lo presta y de otras cosas, pero es un servicio público y hay que reconocerlo. También es un prejuicio muy gordo que a veces se esgrime desde la iniciativa privada, aquello de donde estemos lo social, que se retire lo administrativo, ¿no?
que sería como decir en la educación, y permitir que vuelva a utilizar ese símil, pues si hay colegios privados, que no haya colegios públicos. Yo creo que tendrá que haber espacio para todo y habrá que situar dónde. Sería mejor que eso fuese producto de una reflexión, ¿no? Aquí hay bandos que se generan por cuestiones que tienen que ver pues, por conceptos como el ánimo de lucro, ¿no? Los que son pro ánimo de lucro, en contra del ánimo de lucro, ¿no? Hay bandos porque alguien juzga que la libertad de acción que tiene la privada va en contra de del control de los que practica la administración y viceversa, en fin. Hay filias y fobias porque en nuestro sector hay una intensísima relación humana. El factor humano es clave en todo lo que hacemos y eso añade complejidad y provoca también esto, filias y fobias, que normalmente solo se arreglan en el diálogo, ¿no? Y además porque todos participamos de algo artístico y aquí hay mucho genio artístico y mucha prima bailarina, permitirme la expresión. Pero luego hay problemas y dificultades de carácter objetivo que no tienen nada que ver con lo público y lo privado, que enfrentan a espacios concurrentes allí donde estén, sean públicos, privados, públicos y públicos. Todos luchamos por bienes escasos, ¿no? Por las subvenciones, por los recursos del mecenazgo, etcétera, y sobre todo por el público. Pensábamos que la oferta de espectáculos generaría público, no hay una relación directa. No hay ninguna relación directa. Sabemos, ya hemos descubierto y desde luego en la Red Nacional hemos hecho mucho trabajo respecto a la construcción de públicos. Es un proceso complejo, largo, que requiere muchos recursos y mucho tiempo. Y eso, en todo caso, es un problema. La propia precariedad del medio, tenemos pocos recursos. Incluso podría decir que la falta de capacidad de manejar algunos recursos intelectuales que tienen que ver con la competencia colaborativa que se utilizan en la empresa privada, etcétera. Pero bueno. Lo que puede facilitar la colaboración, además de eso de entendernos todos como servicio público y que todos participamos de un cierto amor al arte, es que debemos intentar generar relaciones de confianza y empatía. Yo creo que nos hemos mejorado. Yo he comentado con mucha gente, también con Jesús y con alguna, que yo en Mercartes, así, con ese test tonto que uno hace en el día a día, en el café, en el pincho del concurso internacional, etcétera, te das cuenta que hay otro tono en las relaciones y eso es bueno. Debemos mejorar la empatía. Va a haber problemas y va a haber dificultades, algunas irresolubles, otras que podemos solucionar entre todos. Pero debemos hacer un esfuerzo por asentar la relación de todos, públicos y privados, en la empatía y en la confianza. Bueno, ¿y para qué hay que colaborar? Hay muchas razones. Desde luego, si colaborar, como digo, como hay un marco competencial, depende fundamentalmente de la voluntad, la colaboración será lo que los parteners decidan que deban hacer. Pero yo sugiero que allí en una ciudad donde se produce la concurrencia, en el Gran Bilbao hay 5 espacios privados y alrededor de 25 o 30 espacios públicos, en el Gran Bilbao, no solo la ciudad de Bilbao, aunque los privados están fundamentalmente todos en Bilbao, ¿no? Pero yo creo que donde hay esa concurrencia se debería colaborar primero para evitar la sobresaturación de la oferta. No por hacer más se consigue más público. Igual que hay que encaminar hacia la segmentación de públicos, ahí donde se pueda, y hacer un esfuerzo de repartición de territorios, entendiendo todo como algo colectivo. Dotar al territorio de una programación sostenible se hace mejor desde la colaboración, que cada uno haga lo que pueda, seguramente, ¿no? Facilitar economías de escala, por ejemplo, en una campaña de marketing compartida por los concurrentes en un espacio determinado, en un territorio concreto, pues es sensato. Generar una marca colectiva, el teatro del Gran Bilbao, por decir algo, ¿no? Por hablar de mi tierra, pues ayuda o puede ayudar a vender lo colectivo y también lo individual de cada cual. En fin, es más fácil ir a Iberdrola o a la Coca-Cola con una política teatral de Madrid que cada teatro por su cuenta, ¿no? En fin, si atacan a un teatro, sea de donde sea privado, sea público, por lo que sea, porque se va a la ruina, etcétera, defender ese teatro es defender la profesión, defender todo el sector, y eso es algo que es una tarea colectiva. Incluso para competir, porque se decide que
la naturaleza del territorio y de los proyectos que representan cada uno, cuando se han dialogado, exigen una cierta competencia porque es bueno esa concurrencia para el desarrollo de audiencias, estará bien si está dialogada y no se hace por detrás y buscando herir al otro para ganar las audiencias que se compiten. Hagámoslo con sensatez, ¿no? En fin, y lo ideal sería que recintos concurrentes en un determinado territorio, sea cual sea su titularidad, apostaran por compaginar sus proyectos, me lo he apuntado, porque se me ha apuntado, desde una segmentación de públicos compartidos y un reparto de tareas cuyo objetivo final se encaminara a que sus programaciones obraran como vasos comunicantes para los espectadores reales y potenciales. Y en todo caso, y dicho esto, y recordando a los clásicos que hace 2000 años nos decían Concordia res crescum, discordia maxima y de la buntur, acordaros todos de que la unión hace la fuerza. Gracias. Tiene la palabra Jesús Cimarro. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer al programa Platea, al Ministerio y a la FEM por organizar estas jornadas, y que yo creo que la reflexión siempre es buena y que se vean los distintos puntos de vista muchísimo más. Buenos días. Desde que a principios de los años 80 el gobierno socialista de Felipe González decidiera apostar por la rehabilitación de los teatros y auditorios de toda España y la construcción de nuevos contenedores escénicos a través del convenio que firmó el Ministerio de Obras Públicas, hoy en día Fomento, y el Ministerio de Cultura, el mapa de exhibición teatral en España, en ese momento surgió la polémica. Mi intervención, y así lo he expresado a mis compañeros, va a ser la de las preguntas y la de las dudas. Porque en estos momentos hace falta preguntarse muchas cosas y hace falta dudar sobre todo lo que hemos hecho. ¿Quiénes deberían ser los artífices de la programación escénica para los ciudadanos? Se planteó en aquel momento. ¿Las administraciones públicas o el sector profesional? ¿Las administraciones públicas o el sector profesional? Eso fue una dicotomía clara en aquel momento. En aquellos años se apostó por el modelo de teatro público, en boga en la Europa continental. Sin embargo, la crisis económica ha difuminado el predominio de lo público y ha promovido distintos modelos mixtos, modelos privados, desarrollando las ofertas de concurrencia pública en espacios públicos para la gestión privada, sea uno u otro el modelo que permita fomentar la actividad, estimular la industria cultural y favorecer el mantenimiento y la captación de nuevos públicos. Lo que es cierto que hoy por hoy las artes escénicas necesitan del apoyo del dinero público, bien sea a través de subvenciones, mecenazgos que todavía están sin desarrollar, créditos blandos, políticas de excepciones fiscales o reducción del famoso IVA cultural, que yo en cada foro en el que asisto lo digo públicamente, que el gobierno nos baje el IVA cultural de una puñetera vez. Cualquiera de las fórmulas que evite el estancamiento de la producción y exhibición escénica en nuestro país. Es decir, sigue siendo imprescindible la colaboración de lo público y de lo privado. Los mercados no permiten el sostenimiento de la débil industria teatral, que requiere permanentemente de un apoyo en la contratación mediante cachés, aunque ha aparecido últimamente, en los últimos años, el trabajo a taquilla, que es práctica en muchos espacios, que en unos espacios funciona y que en otros espacios no funciona. El Estado sigue tutelando la actividad escénica como si desconfiara de la capacidad de los profesionales del sector para desarrollar su industria sin el apoyo económico de la iniciativa pública.
¿En función de qué criterios el Estado liberal, me refiero al de la economía de libre mercado, interviene en el reequilibrio de la vida escénica española? Quizás la respuesta más escuchada sea que las artes escénicas forman parte de nuestro patrimonio cultural. Ello le permite intervenir y apoyar, lo que es lícito y deseable. No lo estoy cuestionando, estoy expresando cuestiones que creo que tienen que estar ahí para poder reflexionar. Sin embargo, esta respuesta permite en ocasiones a los responsables públicos apoderarse del concepto, entrecomillado, cultura o cultural, delimitando las bases de lo que debe ser apoyado o no apoyado. Pongamos un ejemplo. Hoy en día se están llevando a cabo numerosas experiencias de colaboración entre el teatro público y privado a través de coproducciones con el Centro Dramático Nacional, Teatro Español o centros públicos autonómicos. ¿Cuál es la frontera que debe delimitar lo que debe ser coproducido por el teatro público? Los casos extremos son aceptados por todos, pero ¿dónde situamos la frontera entre lo que es un producto cultural y lo que no lo es? Si el Centro Dramático Nacional coprodujera, por poner un ejemplo, un musical de los denominados comercial, sería puesto en tela de juicio por todos. ¿Pero todos los musicales son comerciales? ¿Dónde reside la barrera? ¿Y qué es comercial y qué es cultura? ¿Quién y en función de qué criterios lo decide? Permitidme que os hable del Festival de Mérida, que conozco muy bien. A veces se me critica en las redes sociales por programar lo que algunos denominan productos comerciales sin riesgo artístico. ¿Quién decide lo que carece de riesgo artístico? ¿Quién? Por el hecho de llevar un reparto de actores conocidos o televisivos, ¿el producto ya no es artístico ni cultural? ¿No es obligación de los poderes públicos gastar el dinero de los contribuyentes con racionalidad y buscando el interés de la mayoría? ¿Programar atendiendo al interés de una mayoría no es lícito desde el teatro público o desde el teatro de iniciativa privada con el apoyo del dinero público? Me pregunto si los concejales de cultura de los diferentes municipios, aquí representados por los directores de sus teatros, no desean ver los teatros llenos. Tal vez haya quien piense en una tarea educativa. ¿Qué quieren los ayuntamientos? ¿Qué tipo de teatro quieren? Difícil coexistencia de lo público y lo privado. Las compañías buscan desarrollar su creatividad, trabajar, sobrevivir, es decir, tener bolos, que sus actores, que sus técnicos puedan pagar sus hipotecas, defender el fruto de su trabajo. Es más fácil defender un discurso épico sobre la función social y educativa del teatro, pero ¿quién lo sostiene económicamente? Sé que estoy haciéndome muchas preguntas en voz alta. La vida, este trabajo desarrollado con entusiasmo e ilusión desde hace más de 30 años, me ha enseñado a dudar y a evitar el dogmatismo. Y aquí, la intervención que ha hecho mi colega Carlos, cada día dudo más. Cada día no tengo las cosas claras, porque no sé dónde va esta sociedad y cómo la gente que nos dedicamos a la producción cultural debemos afrontar los retos que nos marca esta sociedad. De lo que sí estoy plenamente seguro es de que todos los que estamos aquí hoy amamos el teatro, defendemos la libertad creadora y queremos desarrollar la creatividad de los artistas e impulsar la incipiente industria escénica. Lo difícil es encontrar los caminos acertados, por dónde debemos tirar. Creo que son necesarios foros y encuentros para debatir, para expresar nuestras dudas, para preguntarnos cuáles son esos nuevos caminos y los nuevos retos, aceptando que los otros pueden tener más razón que nosotros. Mi modelo no coincidirá con muchos de vosotros,
¿O sí? Creo en el teatro de iniciativa privada y creo en el teatro de iniciativa pública. Debería abrirse más a lo privado, que es en definitiva la sociedad civil. Creo que el dinero público debería creer en la iniciativa privada, evitar su competencia y favorecer experiencias como la que se están viviendo en muchos modelos que están funcionando de colaboración público-privada. Experiencias de gestión privada de espacios de titularidad pública mediante modelos de concursos que exijan el riesgo a la industria privada y eviten a la vez el intrusismo de empresas de sectores de la construcción o alejadas de las artes escénicas. Si hay que externalizar algo, que sea una empresa del mundo de la cultura el que lo gestione, no constructoras que rompan el ecosistema y el equilibrio que tenemos en estos momentos. Creo sin duda que los teatros públicos y los teatros privados nos unen más de lo que nos separa y nos deberían unir aún más espacios comunes de creación y de discusión que habitualmente nos separan, generalmente por un equivocado análisis de los aciertos y errores del sector. Nos hace falta mucho más hablar. Por eso experiencias como la de Mercartes, yo creo que nos estamos volviendo mucho más adultos en estos momentos y sobre todo nos ponemos en el lugar de la otra parte, que es necesario. No quisiera terminar mi exposición sin comentar la paradoja actual derivada del nombramiento del Gobierno de la semana pasada. Es relevante e ilustrativo que en la nueva formación del Gobierno se haya prescindido de nuevo de un Ministerio de Cultura. Mientras que a la vez se crea un ministerio para la agenda digital. La agenda digital europea es la que en parte nos hace, y esto hay un desconocimiento muy grande, un azote para el sector desde el silencio y de la ignorancia. La modificación de las frecuencias o ausencia de las adecuadas para el uso, para una cosa muy puntual, de los micrófonos inalámbricos en nuestras giras y en nuestras representaciones, que afecta a lo público y a lo privado, a las unidades de producción, porque nos van a cambiar todas las licencias y esto no nos va a servir. Vamos a tener que cambiar absolutamente todo, porque las grandes empresas de comunicación se las van a quedar. Y ahí un ministerio como el de Cultura debería intervenir para que no nos ningunearan el terreno. Por eso, como he dicho antes, reivindico la creación de un Ministerio de Cultura y que el Gobierno tenga claro que cultura no es un gasto, es una inversión. Pero aquí hemos venido a ver cómo coexistimos. Tengo muy claro que hay que coexistir, hay que colaborar y hay que trabajar conjuntamente. En nuestro país, el 80% de la exhibición se realiza en espacios de titularidad pública y el 80% de la producción nacional es de iniciativa privada. Esto, cuando yo lo explico en foros de mis colegas europeos, alucinan o no entienden esta paradoja. Pero todo viene por lo que he dicho al principio. Cómo se estructuró a principios de los 80 nuestro país. ¿Debemos vivir aislados? Es otra pregunta que me hago. Evidentemente es necesario tender puentes, romper barreras y olvidar antiguos prejuicios entre unos y otros. Debemos entendernos. ¿Qué nos hace
comunes, la distribución teatral. Productores y teatros públicos compartimos intereses, la exhibición de nuestros espectáculos en espacios públicos. El entendimiento es necesario. Las coproducciones y la exhibición entre la empresa privada y los teatros públicos. Esta colaboración, a la que al principio me he referido, es actualmente necesaria e imprescindible, tanto para la difusión de los creadores como para el desarrollo de nuestra industria. No solo sale beneficiada la empresa privada, sino que el teatro público dispone así de más recursos para exhibir sus producciones durante más tiempo. Me estoy refiriendo a que es necesario que haya mucha más circulación. El Festival de Mérida es un modelo que yo creo que hay que buscar. Es un festival público gestionado por la iniciativa privada, donde si existe beneficio, vuelve a las arcas públicas. Un modelo que creo que hay que empezar a trabajar. Yo estoy escribiendo sobre ello, porque además soy consciente de que cuando se utiliza dinero público y genera superávit, tiene que volver a lo público para que el resto de la ciudadanía lo disfrute, si existe superávit. Creo que los recursos públicos hay que invertirlos otra vez. Esto es un tema que a veces no se entiende, pero es fácil de explicar, que luego, si queréis, lo explico. Es importante señalar que la gestión privada es el resultado del fallo de un... Es decir, aquí veis de dónde viene la financiación de las artes escénicas para una compañía de teatro desde el sector público, perdón, desde el sector privado, de los préstamos, de los fondos personales, del capital, de los fondos públicos y de las ayudas. Para concluir, no quiero dejar de referirme con la intención de aportar soluciones e ideas que van más allá del difícil día a día, al estudio realizado para la Academia de las Artes Escénicas bajo el título Análisis de la situación de las artes escénicas en España, en el que diseñamos la revisión del modelo de desarrollo de nuestro sector y unas propuestas de reorientación del mismo, entre otras, que es la creación de políticas públicas centradas en el fomento de la demanda, centrado sobre todo en prácticas, en políticas educativas, en comunicación, en la financiación reintegrable de proyectos con viabilidad económica, frente a los modelos de gestión supeditados al procedimiento administrativo de los teatros públicos, aplicación de modelos de gestión eficientes basados en la explotación intensiva, fomento del mecenazgo y patrocinio como fuente de financiación, reorientación de las plataformas asociativas hacia la generación de estrategias e iniciativas conjuntas, es decir, colaboración absoluta entre la Red Nacional de Teatros Públicos y FAETEDA y la Red de Teatros Alternativos, por ejemplo. Si no superamos los perjuicios y recelos acumulados durante años, difícilmente caminaremos juntos para una colaboración que hoy por hoy es obligada para todos. Muchas gracias. Tiene Jacobo Pallares la palabra en este momento. Muy bien. Bueno, sí, a ver. Perfecto, desde aquí. Sí. ¿Uno más? Ahí, vale. Hola. Bueno, cuando recibí el mail de Platea invitándome como presidente de la red de teatros alternativos, me puse en tensión. Cómo venía un mail desde Platea invitando a una red que había sido crítica con este programa de Platea.
Voy a utilizar muchas veces la palabra red para denominarme a mi asociación, entender que es mi asociación y no la red de teatros públicos. La diferenciaré en momentos dados. Me puse en tensión y empecé a escribir un texto para leerlo ante vosotros, ante este foro. Y bueno, he ido cambiándolo a medida que he ido escuchando los casos prácticos tan maravillosos que nos habéis explicado a lo largo desde ayer hasta esta mañana en el Mercado de les Flors. Unos trabajos magníficos de trabajo en el entorno, de trabajo con el público, con la creación de audiencias, maravilloso. Hay futuro y hay esperanza en ese sentido cuando escucho que hay un 80% de asistencia al teatro en algunos casos. Nuestra red no trabaja con esos números, claro. Perdonad que esté tan serio, pero creo que es porque me estira mucho esto y me tira la sonrisa así. Intentaré en algún momento estirarla y sonreír. Bueno, tenía un texto más largo, pero también después de escuchar la mesa que moderó este señor, he ido quitando hojas por si acaso me suelta el hacha y llegar, porque hemos convenido que lo más interesante eran las preguntas que podíais lanzarnos y no tanto las presentaciones o ponencias que hagamos. Yo voy a leerla. Jesús me ha conocido en dos momentos dados y Cristina Santolera también en el Consejo Estatal, y soy el pesado que llega con el texto que lee ante el resto del Consejo Estatal y todos me escuchan y leo y leo y leo y luego queda constancia, no sé si sirve de algo, pero queda constancia. Bueno, quedará constancia en el vídeo también. Voy a leerlo lo más rápido posible porque hemos pactado que lo interesante eran esas preguntas. Yo lo he llamado espirales y radicalidades. Así, para ver si se animaba, ¿no? Luego igual no lo soy, nada radical. Bueno, la relación público-privado. Debemos empezar a tomar y abrir otros caminos que nos hagan ver desde otra óptica distinta, diferente y crítica. Durante muchos años se ha trabajado en las relaciones cuerpo a cuerpo, en la dirección que ha favorecido exclusivamente a los que tienen mis mismas características, gremios. Hemos trabajado protegiéndonos, creándonos ayudas corporativistas, relaciones público-privadas leales, circuitos estancos y toda una serie de cuestiones más propias de la construcción que pudo ser los 80 y parte de los 90 que el afianzamiento y crecimiento que debería ser a partir de 2000. A veces incluso hemos trabajado de espaldas a la sociedad, como sector encerrado en nosotros mismos, endogámico y encorsetado. Siempre hablaré desde lo general, perdonadme, hablaré desde lo general porque entiendo que no todos habéis trabajado como lobby, como sector corporativista, y entendamos que este cerrazón nos ha puesto de espaldas al público, tanto para venir a vernos a los teatros como a la hora de las reivindicaciones tan básicas como la subida del IVA y el no a los recortes. No hemos conseguido establecer lazos de unión con la sociedad de manera general. No nos hemos convertido en necesarios como son el sector de la educación y de la sanidad. Las grandes palabras de que la cultura es necesaria se las lleva el viento y se nos contesta que todo el mundo puede hacer cultura, por lo que la cultura estará siempre, estemos nosotros o no. Si cerráramos los teatros, solo lo notarían las colas del paro, no la sociedad. Ante tal situación, que viene de lejos, pero acrecentada por una precariedad galopante en el sector privado y por otras necesidades nacidas de una manera distinta y largo recorrido de ver las artes escénicas, toca pensamiento, planes a largo plazo y decisiones radicales. Es el momento en el que no hay que perder de vista que como cultura somos parte de una sociedad y por lo tanto ciudadanos, y la cultura es de todos, hecha por todos y con todos. Pero recordemos que somos canalizadores, dinamizadores, vertebradores, creadores, que trabajamos para dotar de matices críticos, de recursos, de pensamientos a la sociedad. No somos los receptores de las políticas culturales, son ellos que somos nosotros también. Y debemos tenerlo claro en estos momentos en los que podemos arriesgar las formas, ser valientes y radicalizar las posiciones, construir o destruir sabiendo cuál es nuestra misión, sin miedo. Es el momento de trabajar unidos todos para ser más incisivos. Toca ser permeable y espiral. La red de teatros alternativos que presento, pero que no represento, entendiendo esta idea simplemente desde la diversidad, desde el lugar que ocupa cada uno y que yo no puedo ocupar. Cada uno se representa a sí mismo. Yo presento como red en este momento unos ideales, pensamientos y políticas de esta red.
La red de teatros alternativos está creando un programa expandido a largo plazo, con el fin de intentar estabilizar y dotar de estímulos, rutas, infraestructuras, herramientas a la creación basada en los nuevos lenguajes escénicos, creación emergente, de vanguardia y periférica. La red de teatros alternativos y sus socios llevan desempeñando un papel crucial en la potenciación, visibilización y dinamización de la creación contemporánea española desde hace varias décadas. Lo hemos hecho bien y mal, a partes iguales. Y lo he visto estos días en las presentaciones de algunos proyectos, esos casos prácticos maravillosos. Estamos en ese momento de encrucijadas en el que toca decidir y apostar por un trabajo común, público, sostenible y dinámico. La red de teatros alternativos así lo entiende y pensamos que es el momento de articularse desde otro lugar, largo plazo y desde la idea de plataforma, trabajar para los otros. Una red tiene distintos nodos. En nuestro caso, esos nodos son nuestros socios que realizan una labor social en sus territorios. Desde ese lugar queremos construirnos desde la idea de una plataforma y oficializar el trabajo que hacemos desde los otros, que ya no son otros, sino que son nuestros compañeros de viaje, en muchos casos nosotros mismos, los creadores. Trabajar cara a cara con los creadores. Nuestro posicionamiento no es un giro, sino un posicionamiento. Trabajar con los creadores potenciando sus capacidades, dotándolos de herramientas, estímulos, rutas sostenibles, ubicándoles en la realidad de un territorio y haciéndolos partícipes en la creación y desarrollo de las audiencias, sean nuevas o viejas. La misión de nuestro proyecto será apoyar la nueva creación basada en el trabajo con los nuevos lenguajes escénicos y colocando el foco en el proceso creativo, no el foco solo en la exhibición. Al colocar el foco en el proceso creativo, se quiere potenciar la metodología de trabajo, el tránsito, las herramientas utilizadas, los caminos utilizados, descartados, las referencias cruzadas. Al trabajar de manera intensa y registrar el trabajo durante el tránsito, se puede conseguir establecer mecanismos de apoyo al creador en sus distintas fases para fortalecer los momentos clave. El nuevo programa que piensa la red se estructurará a lo largo de 3 años con el fin de crear un caldo de cultivo en el que se teorizará desde la práctica sobre las distintas maneras de enfrentarse a la creación, estableciendo líneas de trabajo sólidas, viables, permeables, sostenibles, perdurables, orgánicas con los creadores y los multiplicadores, que son las salas. Cada año será una evolución del anterior hasta llegar al cierre en 2019 y poder construir un lugar sólido para la creación, unas herramientas modernas, testadas y multiplicadoras, unas estructuras flexibles, a la vez que sólidas y dinámicas. A lo largo de todo el proyecto se trabajarán conceptos clave y transversales: desarrollo de audiencias, audiencias participativas, investigación, testeo, herramientas, sobre lo cuantitativo y lo cualitativo, hasta llegar al impacto social de los proyectos. En la actualidad, la mayoría de las salas privadas hemos dado un paso adelante, un paso que nos sitúa ya no como meros exhibidores y centros de acogida de espectáculos, sino como centros de creación y apoyo a las nuevas dramaturgias y los nuevos creadores del panorama escénico estatal, así como seguir manteniendo el apoyo a creadores de recorrido. Es justamente en este momento en el que se hace más necesario la creación de un nuevo programa de apoyo a estos creadores, dejando ya de una vez por todas el antiguo modelo centrado única y exclusivamente en las giras y en la exhibición. El nuevo programa que proponemos tiene que ser uno en el que se apueste por la investigación, las residencias, los workshops, la innovación, la puesta en escena y el contacto directo con el espectador, que tendría que dejar de ser un espectador pasivo para convertirlo en un espectador activo y en contacto directo con la creación. El objetivo, a partir de la idea de este trabajo que articulará cada uno de los nodos de la red, espacios privados, se puede construir de alguna manera una espiral que rompa la tendencia del aislamiento, de los círculos cerrados y endogámicos, que haya contaminación, que haya encuentro. Esta espiral es la que presento como posibilidad de intersección y permeabilidad entre los teatros públicos y los teatros privados y cualquier otro espacio cultural, como concepto inicial para estructurar posibles relaciones, que era esto a lo que venía un poco, a hablar de posibles relaciones. Existen en el Estado diferentes circuitos de artes escénicas o programas, o casi circuitos, como es el Platea y como es el circuito de la red de teatros alternativos. Hablo de los dos que más conozco, uno claramente y el otro desde la distancia.
Uno, con un presupuesto mínimo de circunstancia, con unos tiempos de difusión supeditados a las ayudas públicas, y otro con otras estructuras de libertad y supeditación que desconozco. Una espiral que hemos conseguido es la que nos ofrece la asociación FEFED. Por ejemplo, cada año incluyen varios bolos de alguna compañía seleccionada en el circuito, incrementando el número de bolos en nuestro circuito de compañías de danza. No sé si se ve muy bien. Bueno, estos son los 3 últimos circuitos de la red de teatros alternativos, 2014, 15, 16. Si nos fijamos en los últimos circuitos, podemos entender la labor fundamental que realizan las salas de la red con las compañías. Se presentan compañías de casi todas las comunidades del Estado. Cerca de 400 propuestas de teatro, circo y danza contemporáneos. De las casi 400 propuestas anuales presentadas al circuito, 20 propuestas son seleccionadas. Esta selección tiene una metodología que nosotros llamamos democrática o transparente. Cada sala de las 44 salas que componen la red emite los votos después de visionar los 400 vídeos de los espectáculos. Al final, la selección descubre 20 propuestas de artes escénicas contemporáneas. La mitad de las propuestas son de teatro y circo, la otra mitad de danza contemporánea. Parte de ellas es de teatro para la infancia y la juventud y parte de danza para la infancia y la juventud. Las 20 propuestas seleccionadas realizan casi 200 funciones en un año, atravesando casi todas las comunidades del Estado. En 2014 fueron 196, 189 en 2015 y 197 serán en 2016. Todo un éxito para nosotros en cuanto a la gestión de la movilidad de la creación contemporánea y la vertebración de la misma en el territorio nacional. Más de 60 creadores nacionales, entre intérpretes, creadores, técnicos, pueden mostrar sus trabajos fuera de su comunidad. Esto es posible gracias al INAEM y gracias a las salas de la red. Pero ahora estamos ante un cambio radical que supondrá dificultades de aceptación, de articulación y de implementación. Pero ante una nueva época provocamos un cambio en el foco. Por mucho que mantengamos la movilidad, el foco estará en el creador y su proceso, y el espectador, su participación y entendimiento. El mayor cambio debe pasar por romper la inercia del círculo y convertirse en espiral, y trabajar con otros circuitos y agentes, con otras salas y con otros mecanismos de trabajo. La mayoría de las compañías que se presentan al circuito de la red pueden formar parte del catálogo de Platea, pero al parecer trabajamos con independencia. Es verdad que unos espectáculos son para pequeño y mediano formato, que puede ser el nuestro, que es más el nuestro, y Platea, que puede ser para medianos y grandes, o que también para pequeños, según me consta y me ha dicho Jesús. Pero soy consciente de que muchas compañías que están en el circuito de la red están en Platea. Y acabo con preguntas. ¿Por qué ante esta conciencia somos realistas y trabajamos cara a cara? ¿Por qué no trabajamos cara a cara, sabiendo que hay como espirales, como intersecciones, como encuentros? ¿Por qué no establecemos vías de trabajo y aproximaciones? ¿Por qué no nos decimos que estamos todos mal de público en lo que se refiere a la creación contemporánea y que estaría bien que pudiéramos cambiar la tendencia y que cuando estuviéramos a punto de abrir las puertas de los teatros tuviéramos claro que vamos a tener espectadores y no sacáramos la cabeza mirando a ver si viene algún espectador después de la esquina? Que la espiral pase por lo contemporáneo, por el proceso creativo, por el apoyo al creador a partir de estímulos varios, por la creación de audiencias de manera general y particular. ¿Tan distintos somos? ¿No es el momento en que la red de teatros alternativos se remueve y piensa en Europa para articularse y unirse espiralmente y radicalmente en un posible circuito europeo en el que la creación contemporánea española pueda tener un trabajo de ida y vuelta con el resto de los territorios europeos? La red ahora mismo está pensando en enlazar incluso con continentes como América del Sur, como África, como Asia, en un pensamiento que tenemos a largo plazo. La red estaría dispuesta a realizar un trabajo abierto con otras salas, con otros circuitos, entendiéndose y configurándose como un proyecto libre. Ya lo hemos hecho con la ITM Valencia, proyecto que nos ha supuesto un esfuerzo alto de trabajo con distintas asociaciones y administraciones, implicando y promoviendo. Y creemos que ha sido un éxito, por lo menos nosotros lo creemos. Poner esta vez el foco en el proceso creativo, en el creador, en el espectador,
con otros modos modernos e innovadores y el trabajo con otros circuitos creemos que es interesante y necesario. Creemos que toca ser permeable, espiral y radical. Gracias. Muy bien. Yo creo que está muy interesante los 3 puntos de vista que se ha emitido para este estudio de teatro público y teatro privado. Nos quedan 15 minutos y creo que llegaría el momento, si ya veo que por ahí se alzan manos, y yo tengo un problema y necesitaría, Juana, alguna chica, porque yo tengo unos focos que hace que yo la mitad no lo vea. Por lo tanto, si alguien levanta la mano, pues no lo veo. Para que indique. De momento he visto... no sé si eres una señora o un señor mayor, porque no te veo. He visto... ¡Ah, qué bien! Pues fantástico. Pues... hola, buenos días. Soy Belén Morales y trabajo en... Perdonadme solo un segundo, y yo lo ruego muy encarecidamente cuando hagáis las preguntas. Hacer una pregunta, no dar vosotros otra conferencia, que es muy dado. Es decir, ir al titular de la pregunta para que ellos puedan responder y, sobre todo, que puedan intervenir más y ya me callo yo. Vamos adelante. Bueno, sigo siendo Belén Morales y trabajo en artes escénicas en Pinto. Esta mesa me ha sugerido muchas cosas y parto de que yo creo que no es unos u otros, y comparto con los 3 ponentes que debe ser una simbiosis público-privado. Las mujeres y algunos hombres, hace tiempo que venimos diciendo que el grado de civilización de una sociedad se mide por el lugar que en él ocupan las mujeres. Yo añadiría que también se mide por la cantidad de fondos públicos que se destinan a la cultura. Para mí la cultura es un servicio esencial y soy una entusiasta defensora de lo público. Hay una cosa que me chirría un poco cuando decimos los profesionales del sector. Yo creo que los profesionales del sector somos todas y todos, tanto en el ámbito público como en el privado. Y no es que lo crea yo, creo que lo comparte la sala a tenor de los proyectos que han expuesto las compañeras estos días y algunos compañeros también. Entonces, no es garantía de calidad lo privado en ningún caso, ni detrimento de calidad tampoco. Entonces, yo la pregunta que os lanzo a la mesa, a todos, si queréis, es cuando jugamos con la rentabilidad pública, la rentabilidad privada, ¿contemplan todos lo económico, lo político y lo social? Lo político en el sentido de hacer avanzar la sociedad. ¿Qué empresa privada va a montar un teatro en un municipio de menos de 20.000 habitantes? ¿Por qué estaría obligada? No lo entiendo. O sea, entiendo que la empresa funciona con rentabilidad cultural, pero una base es la económica. Y, sin embargo, creo que el garantizar unos servicios públicos de calidad garantiza una sociedad que avanza. Muy bien, pues... Yo es que creo en la rentabilidad social, cultural y económica. Es que el servicio, lo ha dicho muy bien Carlos, es un servicio público, lo haga quien lo haga, lo público o lo privado. Entonces, esa rentabilidad depende de donde estés. Es decir, yo cuando estoy en un lugar y tengo la suerte de gestionar lo público y tengo la suerte de gestionar lo privado, cuando se gestionan ambos lugares, las perspectivas te cambian totalmente. No sé si alguno de vosotros más quiere contestar o... Bueno, yo creo que los poderes públicos, como tú dices, deben garantizar el sistema. Y además lo deberían garantizar por un sistema regulado, normativo, un compendio de leyes que aclarara cosas como allí donde interviene lo público no interviene lo privado, o sí, o cómo intervienen, etcétera, ¿no? Pero debe garantizarlo. Y como es un servicio público que yo sostengo que se puede prestar desde la iniciativa pública o privada, luego se prestará mejor o peor, pero eso es el concurso de la acción real. Puede haber un privado que lo haga muy bien, con mucha rentabilidad social, porque apuesta por una programación excepcionalmente de calidad extrema, cultural, etcétera. Puede haber un público que se le supone el valor como a los soldados y que lo hace muy mal. Quiero decir, eso es la realidad.
Pero lo que los poderes públicos en abstracto deben garantizar es que la intervención, o sea, que el teatro, la exhibición teatral, la producción y la circulación de los espectáculos, que es un bien de necesidad cultural para el desarrollo de un país cohesionado y normal y normalizado y de nuestro entorno sociopolítico de la Europa desarrollada, debe ser algo que garanticen los poderes públicos. Y eso no lo decimos, ni lo digo yo, ni lo dice la red, lo dice todo el mundo. Lo dice la Comunidad Económica Europea, lo dicen los holandeses cuando les vas a ver, lo dicen los franceses y lo dice toda la gente que lleva algunos años con una práctica muy correcta y muy imitable a hacer, ¿no? Y en todas partes, el modelo holandés, que yo creo que es el más parecido y el más interesante a la hora de tenerlo como horizonte a copiar, el modelo holandés conviven con total naturalidad lo público y lo privado y prestan un servicio en cuanto a la calidad excepcional en ambos ámbitos. Ahora, si todos manejamos la miseria, si nos movemos en una incertidumbre total, es decir, no puede ser que yo antes de ayer que vine para aquí, me vine muy cabreado, tenía la reunión de los teatros vascos y me vine muy cabreado porque me llamaron y me dijeron, tienes 70.000 euros menos. Pues que es una precariedad absoluta, pero es que seguramente, no te cuento las salas privadas, es que no puede ser. La administración en abstracto, la gran administración, las autonomías, como se haga, ¿no?, en función de nuestro sistema de repartición de responsabilidades, competenciales, etc., lo que debe garantizar en conjunto en nuestro país es que el teatro tiene los recursos, los contextos legales y normativos necesarios para que se preste un servicio como Dios manda. A nadie se le ocurre, y vuelvo a utilizar el ejemplo y perdonarme, que en educación se fuese como estamos viendo en teatro. ¿Os imagináis? Un país con un sistema educativo que estuviésemos pegándonos aquí, los de la concertada con la pública, no sé qué, más allá de que siempre va a haber peleas, como he dicho, que tienen que ver con presupuestos ideológicos. ¿Ya? Sí. Desde lo alto he visto la mano de José Paulo, que nos va a decir algo. Va a preguntar. Ya te llevan un altavoz. No, un altavoz, no un micro. No es una pregunta, es simplemente una puntualización para Jesús. Estoy de acuerdo contigo de que es injustificable que no exista un Ministerio de Cultura, ni no hay que justificar su existencia, tendrían que motivar su no existencia. En todo caso, no equivoquemos el tiro y cuando hablamos de que habría que quitar de otros lados, igual no es de la implantación de la administración electrónica de donde hay que quitar, porque la 39/15 está en activo, se activó en octubre del 16 y acabará de activarse en octubre del 17. Y como decía Martes y 13, no les va a dar tiempo. Entonces, igual podemos focalizar, y sobre todo en público, el recorte en otros departamentos. Se me ocurre a bote pronto que igual podríamos hablar de ese ministerio que lleva actualmente la señora de Cospedal. Gracias. Evidentemente, por alusiones, perdón, sí. por alusiones, Andrés. Sí. Sí, evidentemente no hay que recortar y evidentemente de la agenda digital mucho menos. Vamos a ver. Una de las cosas que yo creo que de aquí debería salir, yo he apuntado una frase que ha dicho Carlos, defender la profesión. Hemos defendido conjuntamente cuando se nos ha tocado, por ejemplo, cuando el gobierno de Castilla-La Mancha quiso quitar la programación el otoño pasado de la red de teatros y nos unimos todos para defender aquella situación y conseguimos que rectificara ese gobierno. La función del sector es conseguir recuperar los fondos públicos que teníamos en el año 2008, es decir, recuperar todo lo que la administración, todo el Estado, concretamente las autonomías y los municipios han quitado al mundo de la cultura, porque malvivir de las miserias es muy difícil y crear un sector como el cultural sin economía es muy complicado.
Sí, creo que me han pasado el micrófono. Vale. Tiene Ricardo Beléndez, tiene la palabra, pero no te la quedes. No me la quedo. No represento en este momento al concejal, como decía Cimarro, ya que estamos aquí. Represento a los ciudadanos de Albacete. Eso fue mi promesa cuando tomé posesión de funcionario, no ahora, hace 30 años. Y quiero hacer una pregunta. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo público deberíamos estar en la educación y en la producción de nuevos valores. Pero el modelo no está así. Por tanto, defiendo la situación que tenemos ahora. Creo que el dinero de lo público tendrá que ser educar para tener nuevos creadores y tenemos que educar para tener nuevo público, esencialmente. Pero bueno, no estamos así. Pero quiero hacer una pregunta a todos, a todas. Y quiero utilizar un texto teatral. ¿Los ciudadanos de Albacete no pagan impuestos? ¿Y no nos gusta el teatro? Como dicen eso cuando dicen, y si me pinchan no me sale sangre. ¿Os acordáis del texto este, no? ¿Y no nos gusta la danza? ¿Por qué un ciudadano de Albacete tiene que pagar más, y paga mucho más, por ver teatro? ¿Por ver danza? ¿Por ver circo? Mira, anoche fui a una obra de teatro aquí en Madrid donde valía 18 euros para que los compañeros míos, ciudadanos y ciudadanas en Albacete, puedan ver esa obra por 18 euros. Nosotros tenemos que pagar 36, 18 del ayuntamiento o de recursos públicos. ¿Por qué? ¿A eso cómo se atiende si no hay dinero público? Podemos pensar, yo no estoy pensando ya en la empresa privada o tal, estoy pensando en los ciudadanos. ¿Tienen derecho? Porque un ciudadano de Madrid puede ir al Ballet Nacional y uno de Albacete para ver en el Ballet Nacional tiene que soltar el dinero, no digo de la entrada como el de Madrid, digo de sus impuestos en la ciudad. ¿Para eso tiene que haber dinero público? Gracias. Muchas gracias. No sé si queréis contestar. Quizá Jacobo Pallarés, que no ha contestado a nada. Y así... Que la verdad es que no sé qué contestar. O sea, sí, no sé si estar de acuerdo contigo o en todas tus intervenciones, que me parecen. Sí, bien, sí, yo soy de Valencia y me he tenido que pelear con el ministerio porque es un Estado muy centralista en todos los sentidos. O sea, Platea está aquí. Y las cosas es que es más barato hacerlo aquí que en Albacete o que en Valencia. Yo lo he vivido en mi red. O sea, nos tenemos que reunir en Madrid y ninguno somos de Madrid, de la Junta Directiva. Es un poco como... Pero yo he llevado cosas a Valencia. O sea, no lo sé. Bueno, yo creo que no... Si queréis contestar, yo no. Pues... Yo me parece... Pues... La descentralización... Importante. Tiene... es decir, un Estado, yo creo que a veces criticamos demasiado la centralización. Yo creo que vivimos en uno de los países más descentralizados de toda Europa. Y cuando viajas y ves cómo están otros países, dices, jolín. A veces... no estoy de acuerdo. Perdón. Bueno, yo te digo cómo están ubicados. Yo te pongo ejemplos de los países centralizados como Francia, Alemania. Es decir, otra cosa es que las estructuras teatrales estén más asentadas y tengan más recursos, que es distinto. Que es lo que haría falta, que llevamos muchos años de retraso en este país, que es lo que haría falta, que es lo que nos faltan 40 años para poder llegar a eso. Pero estamos en un país donde todas las transferencias están dadas, prácticamente, ¿eh? Y no solo hay que echar la culpa al centralismo o al Ministerio de Cultura, y aquí voy a sacar una lanza en favor del Ministerio de Cultura, que suelo ser crítico, pero es necesario que gracias al programa Platea se han mantenido muchísimas programaciones. Entonces, es decir, por eso he dicho que en el ámbito de la administración, la autonómica y la municipal, es la que tiene que volver a recuperar esos presupuestos que ha dejado en otros lugares por la crisis. Muy bien, son las 12:15. Pues, pero muy breve porque estamos pasados de hora. De acuerdo.
Hola, soy Miguel Pérez, programador del Teatro Auditorio Ciudad Alcobendas. Me gustaría plantear un par de preguntas muy breves. No sé si dará tiempo a contestarlas aquí o si será más bien para debatirlas en la pausa del café. Una sobre el conflicto de intereses que se produce o que se podría producir cuando un operador privado gestiona un servicio público en el campo de las artes escénicas. La pregunta sería para Jesús Cimarro si piensa que el sector debería autorregularse en ese sentido o crear un código deontológico que haga que una empresa privada, productora de teatro o con una solvencia y una experiencia demostrada, pasa a gestionar un servicio público con fondos públicos en un teatro de provincias o autonómico. ¿Cómo garantizamos que esa empresa atiende a los intereses generales y cómo gestionamos ese posible conflicto de intereses? Y la segunda, aprovechando que estamos en un foro que ha sido creado por la Federación de Municipios y Provincias, si pensáis que deberíamos crear un marco de competencias culturales, municipales y autonómicas, de diputaciones, porque en este campo yo creo que lo que tenemos es un poco una diversidad de situaciones enorme que obedece en muchos casos a voluntades políticas y casi personales, ¿no? Porque no está muy clara cuál es el marco legal de competencias en el marco de la cultura en general y en particular de las artes escénicas a nivel municipal. Muchas gracias. Pues si hay un concurso público, en ese concurso público tienen que estar en las bases todo esto que has explicado y cada año fiscalizarlo y dar cuentas. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se administran dineros públicos? Pero no solo cuando lo administra la iniciativa privada, sino cuando lo hace también la propia administración. Tiene que cumplir cuentas, porque hay muchísimos casos flagrantes donde no se da. Y por eso estamos en la situación en la que está. Es muy difícil ese equilibrio, es muy difícil. Y sobre todo, lo tienen que hacer profesionales de la gestión. Si alguien administra un sector. Y no, como está sucediendo, constructoras. ¿A que nadie se le ocurriría plantearse que mi empresa se presentase a construir el AVE o una carretera? ¿Y por qué es tan normal que grandes constructoras se presenten a los concursos públicos para gestionar cualquier espacio de artes escénicas o cualquier espacio cultural? Hay que regular. Y estoy de acuerdo, y se lo hemos transmitido a todos los partidos políticos, que hay que hacerlo, porque si no esto será un erial. Al final se quedarán 4 grandes constructoras gestionándolo todo. Y no españolas, los alemanes y los chinos. Muy bien, me permites, que estamos muy pasados ya. Pues Carlos, Jesús y Jacobo, muchísimas gracias. Esta mañana venía una noticia en El País de UNESCO. Toda ciudad es ciudad por la cultura que generan y la obligación que tienen de generar cultura. Muchas gracias. Muchas gracias.